cómputo, si es que encuentres que hay mucho sonido ambiente afuera, cierra la ventana nomás. ¿Qué dice? Bueno. Hola, linkidianos, ¿cómo están? Primera pregunta, ¿me escuchan? ¿Escuchan bien? Hola, linkidianos, ¿cómo están? Primera pregunta, ¿me escuchan? Perfecto. Oye, quería darle primero la bienvenida. Ya, este proyecto nació como hace un mes dentro de los listados que publico diariamente. Y la idea era ir un paso más allá y, como dije en el video de presentación de este streaming anteriormente, de forma desinteresada se presentaron 3 coaches que nos apoyan con sus conocimientos en el primer de 3 streaming. ¿Ya? La idea es poder darle herramientas para que ustedes puedan afrontar el proceso de selección de forma más fácil, entre comillas, porque no es un proceso que uno no planifica, ¿ya? Tiene que ser un proceso planificado, ¿ya? Y para comenzar, le voy a presentar a Esteban Rojas, que es psicólogo, que es experto en empleabilidad, tiene muchos años de bagaje en el tema y la idea obviamente es que él nos pueda ayudar con sus conocimientos, con sus tips y con sus consejos, que en este caso es cómo afrontar o abordar una entrevista laboral exitosa, ¿ya? Yo voy a estar en el chat por las preguntas que ustedes hagan y al finalizar también la charla de Esteban, ya vamos a hablar unas cositas y va a haber un sorteo de una corrección de currículum, pero antes tienen que cumplir una cosa, ¿ya? Ahí se la voy a estar diciendo. Los dejo con Esteban entonces para que comience su charla. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Bueno, ¿qué tal, comunidad? Bueno, tal como dijo Oscar, mi nombre es Esteban Rojas. Soy psicólogo, tengo por lo menos 7 años de experiencia, en la cual la mayor de esa experiencia tiene que ver con temas de empleabilidad. Así que cuando Oscar me comentó de este proyecto, yo le dije, vamos, o sea, hay harta gente que necesita ayuda, y hay harta gente que necesita ayuda en temas que son transversales con respecto a la edad o perfil, que tiene que ver con las entrevistas. Entonces, primero que nada, lo que yo quisiera comentarles es que esto, más allá que es un formato de charla como online, no quisiera repetir lo mismo que sale en todas partes de repente en redes sociales, en artículos de internet, sobre qué es lo que hay que decir, qué es lo que no hay que decir en una entrevista, sino que abordarlo desde la experiencia. Porque eso, según he visto últimamente, es lo que más agradece a la gente. Entonces, cuando se me dijo en un minuto de que era sobre cómo afrontar una entrevista laboral, siempre cuando escucho eso, yo como que trato de cambiar el discurso. Porque cuando se habla de enfrentar, tiene que ver con algo, para mi punto de vista, según el punto de vista de otra gente que he asesorado, con algo hostil. Y la entrevista laboral no tiene que ser hostil. Es algo que sí es una instancia de evaluación. Entonces es muy importante ir preparado para eso. Entonces primero hay que definir un poco qué es la entrevista. Y en internet o en distintos libros pueden encontrar un sinfín de variables con la entrevista laboral, entrevista semiestructurada, estructurada, un montón. Pero yo quisiera dar una propia definición que está en la presentación, que es una instancia asimétrica en la cual se evalúan las competencias y motivaciones del o la postulante a un cargo en específico. ¿Por qué planteo asimétrica? Porque ya sea una instancia, una entrevista con una psicóloga, un psicólogo, un gerente, con una jefatura, es una instancia de evaluación. O sea, por más cercana que se pueda mostrar la persona, o el evaluador, o evaluadora, reclutador, esto es una instancia de evaluación. Entonces, no hay que confundir. No es que esto no tiene que ver con un asunto de poder sobre otros. Y eso igual, en ocasiones, me ha pasado y que hay gente que me dice, ¿sabes qué, Esteban? En la entrevista me sentí muy evaluado y muy mirado en menos.
por una evaluadora. Y eso en ocasiones sí puede pasar. Pero generalmente tiene que ver con que tú estás siendo evaluado. Entonces, bajo esa evaluación, te van a hacer cierto tipo de preguntas. Y por otro llado, también quisiera puntualizar que son dos partes interesadas, tanto empresa como candidato. Porque pasa también en ocasiones que la gente dice, ¡ah! Y eso pasa después que no te han llamado mucho tiempo. ¡Ah! Me llamaron de la entrevista, por fin. O sea, como que bueno que alguien me dio cariño. Y no, acá son dos partes interesadas. Porque no son solamente ustedes los que están buscando trabajo, sino que también hay una empresa, una consultora, que necesita un candidato. Entonces, hicieron una corrección o revisión de su perfil, dijeron, ok, llamamos a esta persona. Entonces, no olviden que son dos partes interesadas. Ya. ¿Cómo llegamos a la entrevista? Porque va a haber otra instancia donde en otras charlas de que se van a hacer video streaming, se va a hablar sobre temas de currículum, que es como la carta de presentación, pero acá vamos a hablar de cómo llegamos a la entrevista, por una cosa el currículum y otra cosa es la entrevista. Entonces tenemos la manera tradicional, que es a través de portales de empleo, el cual cuenta con distintos procesos. En este punto me voy a tomar unos minutos para explicar lo que implica ese proceso, porque en ocasiones las personas no perciben que hay como toda una cadena de procesos hasta que te llaman. Primero tenemos el reclutamiento. Cuando ustedes entran en un portal de trabajo como trabajando.com, Laborum, ven un requerimiento de una oferta. Ese es el proceso de reclutamiento. Luego, cuando se hace el filtrado de todas esas preguntas que hay que llenar, viene el proceso de selección. Empieza el llamado. Ahí viene el tema de las entrevistas. Luego de esa entrevista, puede partir por una entrevista psicolaboral, puede ser una entrevista con la jefatura, pero generalmente es una entrevista psicolaboral, luego con jefatura y gerencia. Entonces, son distintas las etapas que tiene un proceso de entrevista. No es solamente una, que eso es algo que en ocasiones la gente confunde. Porque de repente pasa que llegan a mi consulta, me dicen, ¿sabes qué están? No paso la entrevista. Ok, pero ¿en qué parte? ¿En qué proceso la entrevista? Se escucha cortado. ¿Se escucha cortado? ¿Se escucha cortado? Este es un proceso que primera vez lo hacemos, así que no estamos exentos de problemas técnicos. Así que si se escucha entrecortado, por favor, avísennos. No, se escucha bien en general. ¿Se escucha bien? Ya. Más lento. ¿Ah? Vale, ya. Bueno, otra manera para abordar el tema de la entrevista, cómo llegar a la entrevista a través de redes de contacto. Y como está en la presentación, yo acoté que no es el pituto. O sea, no se trata de que uno llegue apitutado a una entrevista, sino que, por ejemplo, como se gestó esta charla, toda esta instancia de jornadas de empleabilidad fue justamente a través de redes de contacto. Entonces, esa es una manera distinta también a cómo llegar a una entrevista. Y cuando llegan a la entrevista, el proceso de evaluación comienza desde el llamado telefónico en adelante. Eso aparte es muy importante porque... ¿Qué es pituto? ¿Ah? ¿Qué es pituto? ¿Eso estás preguntando? Sí. Ya. El de otras países. Pituto es un chilenismo que tiene que ver con que alguien te consigue el trabajo y te hace como sortear todo el proceso y te dejan el puesto. Así, en vez de pasar por la entrevista psicológica, con la jefatura, te dejan al tiro en el puesto. Eso es el pituto. Y eso es una mala manera de ver las redes de contacto. Porque el pituto, a través del tiempo, se ha visto que es muy poco rentable para las empresas. O sea, aquí no me gusta dorar la píldora o como hablar de manera irreal. Igual existe, no lo voy a negar. Pero la red de contacto es una manera mucho más cercana y actualmente, en lo que es el contexto digital, se mueve mucho a través de redes colaborativas. ¿Quedó claro lo que es el pituto? Palanca en Venezuela. Palanca, ya. Si tienen dudas con respecto a ciertas temáticas o términos, por favor vayan diciéndolo, porque les doy la gracia de que sean vivos.
Entonces, volviendo al tema del proceso de evaluación, a uno lo pueden llamar por teléfono a una entrevista. Te hacen primero una entrevista telefónica. Entonces, te llaman y de repente puedes estar en el metro, puedes estar manejando. Entonces, ahí es muy importante que, y esto me ha pasado cuando me ha tocado de repente entrevistar gente, que llamo por teléfono y me dicen, no, sigo manejando, da lo mismo. No, no da lo mismo. O sea, es que este no es como el llamado millonario, no es como que se los llaman y no nos llaman nunca más. Entonces, si no pueden hablar, digan, ¿me das 5 minutos, 10 minutos que voy manejando? Porque desde ahí ya empieza la evaluación. Porque si ustedes dan una entrevista telefónica apurados, quizás no van a querer decir lo que querían decir, van a pasar por alto temas importantes como las expectativas de renta, qué es lo que se ofrece en el cargo, qué es lo que se ofrece en beneficio y un montón de otras variables. Lo otro, cuando conceptan ya la entrevista, tienen que planificar mucho también el viaje, porque aunque no lo crean, uno de los factores que a veces más genera ansiedad en el minuto de la entrevista es el traslado. Y eso se ve mucho también ahora en esta época, acá en Chile por lo menos, estamos entrando en época de verano, donde la gente anda en el metro, con corbata, con chaqueta, y en ocasiones llegan colorados como tomate y apurados porque no pudieron hacer conexión en el metro, que un bus, que un accidente, todo. O sea, muchos factores en ocasiones influyen en que nosotros llegamos a una mejor o peor disposición a la entrevista. Entonces, lo que es recomendable es planificar el viaje. Si van en auto, preguntar si tienen estacionamiento. Preguntar si hay un metro cerca o algún tipo de locomoción. Porque esos datos, aunque en este minuto puedan sonar irrelevantes, en el minuto en sí de la entrevista pueden generar mucho más alivio. En ocasiones se recomienda llegar 10-15 minutos antes de la entrevista. 10-15 está bien. Si llegan antes, no lleguen y toquen la puerta una hora antes. Dense una vuelta, tomen un café. Tanto normal, eso sí, no tanto café, porque en ocasiones si toman café y están con un grado de ansiedad un poquito alto, pueden subirle las revoluciones. Y eso le puede poner una mala pasada. Pero la idea es que si llegan muy antes al lugar de entrevista, dense una vuelta, repasen su currículum, y de ahí, como les decía, entre 10 y 15 minutos, llegan a la oficina. ¿Hay más preguntas hasta el minuto? Sobre valorarse como entrevistado. Valorarse como entrevistado, como podría ahondar un poco más. ¿Me repite la pregunta, por favor? Acá Michelle dice si debemos valorarnos como entrevistados. O sea, claramente, o sea, y la manera de valorarse es lo que voy a abordar un poquito después, que tiene que ver el cómo nos mostramos, y mostrarnos implica cómo nos conocemos. Entonces, claramente el valorarse va a ser algo muy importante en el proceso de las entrevistas. Da lo mismo el tipo de entrevista, si una entrevista con el gerente, si una entrevista con el psicólogo, con la jefatura, con quien sea. Si ustedes no se valoran, no van a dar ese valor agregado. Y ese valorarse pueden ser distintas cosas, no solamente el conocerse, sino que en ocasiones, y esto es los que están quizás sin trabajo, de los que están viendo esta charla, se pueden sentir identificados, cuando van a entrevistas no van solos, van casi con toda una mochila a cuestas, van con expectativas, van con hijos, van con señoras, van con cuentas, van con muchas cosas. Entonces, no es fácil abordar una entrevista de esa manera. Especialmente cuando en ocasiones hay un no, no y no. Entonces, para no llegar a eso, es importante, cada entrevista es como un entrenamiento. Tienen que anotar en qué creen que les fue bien, en qué les fue mal, si lo están llamando a cierto tipo de ofertas, vean qué es lo que están haciendo, como que los llaman de esa entrevista. Y si están apuntando a algo que no lo están llamando, también es un indicador de algo. Pero eso lo voy a ahondar después, no me quiero desenfocar porque tiene que ver un poco con un FODA que voy a explicar después. Voy a hablar de algunos tipos de entrevistas. Bueno, la entrevista telefónica, que es una entrevista
donde generalmente puede ser un psicólogo, un reclutador o algún analista de recursos humanos, en la cual van a hacer un pequeño análisis curricular. También está muy de moda las entrevistas por videoconferencia. Esto es muy útil cuando se quiere entrevistar gente que vive o en regiones o que tienen que reportar a un CEO, a una jefatura que está, por ejemplo, pasamos en Brasil o en Argentina. Están las entrevistas grupales, los assessment centers, que son como una especie de entrevistas grupales, pero donde se hacen cierto tipo de actividades, donde se miden un cierto tipo de competencias. Entrevistas psicolaborales, que ahí voy a hablar después, que son por competencia e incidentes críticos, y después las entrevistas con jefaturas y gerencias. Cada tipo de entrevista es distinto. Una entrevista con una persona, como por ejemplo yo que soy psicólogo, va a ser distinto a una entrevista con una jefatura, y va a ser distinto a una entrevista con una gerencia. Pero todos comparten algo en común, volviendo también a la pregunta, al valorarse. Si yo no sé lo que valgo y no lo sé de manera concreta, va a ser muy difícil poder concretarlo en la entrevista. En ocasiones, cuando no nos conocemos, podemos hablar de ciertos clichés, cosas que nos dicen. Tengo que decir, o de repente la gente acá cuando llega a mi consulta me dicen, es que yo quiero decir lo que el psicólogo o la psicóloga quiere escuchar. No tiene que ver con eso. Cuando ustedes vayan a una entrevista, estén postulando, tienen que ver, bueno, ¿qué es lo que les motiva realmente de ese cargo? ¿Por qué quiero estar ahí? ¿Por qué me motiva el cargo? Claro, uno puede decir, la plata. Listo. Es una motivación natural, pero no es la motivación que uno dice generalmente en la entrevista, sino que tiene que ver con un desarrollo de carrera, tiene que ver con estabilidad. Hay gente que quiere por ejemplo, saltar de un cargo operativo de jefatura porque tiene un proyecto de vida que incluye quizás comprarse una casa, tener hijos, y necesita mayor remuneración o también quieren mayor responsabilidad. Pero todo eso va de la mano con un proceso profundo de autoconocimiento. ¿Preguntas hasta el minuto? ¿Cómo afrontar una entrevista si no tengo experiencia? De Emerson. Emerson, ¿eres recién egresado? ¿Tienes algún oficio técnico, profesional? Porque una manera distinta de abordar cada la entrevista es con experiencia y sin experiencia, pero con que saber un poquito más. ¿Es posible saber un poco más? Ya, mientras me hacen llegar un poquito más en profundidad lo que quiere saber Emerson, ¿cómo llegar en una óptima? Estamos como en desfase ahí, por si acaso, pero entonces recién egresado en ingeniería comercial. Mira, como recién egresado, es natural que no tengas experiencia, es natural. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? No llenar el currículum con distintos tipos de cosas, objetivos, cosas que puedan desorientar, sino que enfoca el primero que nada el currículum, si es que estamos hablando de cómo llegar a una entrevista, es tu práctica y ve bien qué tipo de perfil de ingeniería comercial tú tienes. Porque hay gente, de hecho, uno de los primeros grandes escollos que uno tiene es encontrar tu primer trabajo. Porque yo también como psicólogo, yo tengo cierto perfil, cierta capacidad para cierta área de psicología y otras que no me interesan, no de verdad, no tengo para el piano por ciertas cosas. Entonces, un ingeniero comercial puede ser analista de riesgo, quiere ser analista de marketing, quiere estar metido hay un sinfín de áreas que puede estar en ingeniero comercial. Pero es importante saber con cuál tú te identificas como primer desarrollo profesional. Porque un error muy casual y que es muy natural también es que se postule a todo. Analista no sé cuánto, listo, postulo. Postulo. Analista de compliance, postulo. Y no necesariamente tienes que postular a todo. Pero sí es importante que veas realmente cuál es el área que tú quieres desarrollar. Si dices, no, mira, me gusta más el tema, por ejemplo, marketing. ¿Qué tipo de marketing? Por ejemplo, ¿qué te podría gustar? El digital, que tiene que tomar el community manager, algo más relacional, estratégico,
sea, hay un sinfín de maneras de cómo abordar tu primer trabajo o de dónde quieres encontrar tu primer trabajo. Pero lo ideal sería que veas bien cuáles, no sé, cuáles eran los ramos que más te gustaban o cuáles eran los que te gustaban, pero quizás no eran tan buenos. Entonces, eso hay que ir poniéndolo todo en una balanza y ver, perfecto, ¿sabes qué? Me gusta mucho el tema de análisis o el tema de finanzas, bueno, me voy a finanzas. No me gusta finanzas, entonces no postulo a finanzas. Ojalá se haya aclarado un poco más tu duda. Bueno, ¿cómo llegar en una óptima condición a una entrevista? Preparándola, no planificándola. Y bueno, ¿por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces uno tiende a planificar ciertas cosas. Y la vida nos dice en ocasiones, no. Las cosas no es como tú las planificas, sino como llegan. Entonces, en ocasiones ustedes pueden estar planificados para que les pregunten ciertas cosas. Uno puede decir, que me voy a preparar en todo lo técnico. Y de repente no va a preguntar nada técnico. Y eso puede causar un nivel de ansiedad bastante fuerte. Entonces, ¿cómo preparamos esto? Con autoconocimiento de nuestras fortalezas y debilidades. Y esto no tiene que ver solamente con la parte de las fortalezas, de habilidades blandas, como no es que tengo trabajo en equipo o liderazgo bajo presión. No tiene que ver solamente con eso, sino que tiene que ver con qué aspectos técnicos yo tengo como valor agregado y cuáles son también mis brechas, con las cuales yo sé que podrían afectarme. Ya, aquí puse una pequeña frase que por lo menos me gusta decirla mucho en mi asesoría, en que somos seres humanos. Y eso es algo que en ocasiones se olvidan los procesos de entrevista, o los procesos de búsqueda en general. Cuando de repente hablan de reclutadores, uno se imagina, no sé, yo una vez subí LinkedIn, cuando reclutadores buscan, se demoran 20, 30 segundos en buscar o ver tu currículum, como si fuera un Terminator. No, somos seres humanos que estamos interactuando. Entonces, como seres humanos que somos, todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades. La persona que te entrevista tiene fortalezas y debilidades, el gerente general, por más preparado que sea, tiene fortalezas y debilidades. Como psicólogo también, fortalezas y debilidades. Entonces, si eso lo comprendemos desde un principio, va a ser mucho más fácil abordar este proceso. Aquí yo puse algo que me gustaría como puntualizar muy bien. No le tengas miedo al miedo. O sea, suena medio enredado, pero es así. El miedo en un proceso de entrevista, un proceso de evaluación, un proceso de búsqueda en general, provoca ansiedad, obvio. Provoca ansiedad, provoca incertidumbre, da nervios ir a una entrevista. Es como cuando de repente hay gente que se pone nerviosa cuando hay un examen, el examen de manejo, el examen de grado. Pero esto también es una evaluación, como decía en un primer minuto. Entonces, si se sienten nerviosos, es normal. Por eso en ocasiones, si es que llegan con la corbata hasta el cuello o de repente muy atrasados en la hora, dense un tiempo, relájense. Si le ofrecen un vaso de agua, acepten el vaso de agua. No va a ser algo negativo, al contrario, va a ser positivo. Si en algún momento también le dicen, oye, que esto es algo que yo lo he visto en el día a día, pero son ejemplos que se me vienen muy a la cabeza. Quítate la chaqueta, o sea, gente que viene pero transpirada entero. Entonces, no es necesario cargarnos más de ansiedad de la que más tenemos. Por lo mismo, como puse en el segundo punto, no existe el candidato o candidata perfecta. No existe. No hay. O sea, cuando ustedes, en algún minuto, si les ha tocado ver, o si hay un colega psicólogo también viendo esta charla, no hay un informe psicológico perfecto. No lo hay. Nadie sale con 5 estrellas, ni nadie sale como Superwoman o Superman. Todos tenemos nuestras cosas, todos tenemos nuestras competencias. Y las competencias, según el perfil,
se me requieren hasta cierto nivel. Por ejemplo, en mi caso, mi perfil no es de selección. Lo probé en un principio, me tuve que entrenar harto en selección por el tema de empleabilidad, pero no puedo quedarme mucho rato quieto. Y yo veía que la gente de selección quedaba mucho rato quieta. Entonces dije, ok, este no es mi camino. Aprendí mucho, en teoría, pero sé que en la parte de selección no es lo mío. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando me piden tema de selección? Lo derivo. Y por eso, chicos, es tan importante el autoconocimiento. Esto es fundamental, porque cuando se conocen, tanto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista personal, va a ser mucho más abordable todo lo que viene después. Si ustedes no saben hasta cuál es su límite, en qué son buenos, qué les gusta, qué no les gusta, van a dar botes como las pelotas de pinball. Van a estar así, tum, 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 tum. Van a decir, chuta, me llaman, no me llaman, quedo, no quedo. Porque al final no tienen claro, y pasa mucho, y esto es transversal en la edad, gente recién egresada, gente de oficios técnicos, gente profesionales con MBA y doctorado. Si no se conocen y no tienen claro un objetivo, dan muchos botes laboralmente. ¿Alguna otra pregunta? Acá, varias preguntas por ahí. Acá, Raúl consulta de cómo enfrentar una entrevista con 10 años de experiencia y optando a hacer primera jefatura. 10 años de experiencia optando a primer cargo de jefatura. Ya. Primero que nada, con respecto a eso, hay que tener muy claro que un perfil de jefatura es distinto que un perfil operativo. O sea, se te van a medir distintas competencias que como operativo quizás no van a ser importantes. Por ejemplo, ahora se va a medir nivel de gestión, de liderazgo, tu estilo de liderazgo. Entonces, por eso es muy importante cuando ustedes en el minuto de querer hacer este salto del cargo quizás operativo a primera jefatura, orientar el currículum a gestión. Y eso, cuando se enfoca a gestión, eso en la entrevista también se enfoca a gestión. Porque en ocasiones, que es solo algo que vamos a ver más adelante, hay un descriptor de cargo y un perfil de cargo. Que eso voy a hablarlo después. Pero si tú quieres abordar como una primera jefatura después de 10 años, tú tienes que dar cuenta cómo fue tu desarrollo en esos 10 años. Porque lo más seguro es que no hiciste objetivamente lo mismo esos 10 años. Entonces es importante que veas qué tipo de logros concretos has logrado, valga la redundancia, proyectos en los que hayas participado, gestiones que hayas hecho. Entonces eso no solamente le da un mayor atractivo a tu currículum, sino que también al minuto de la entrevista o al minuto también de revisar tu perfil, dice, perfecto, tiene ya como no tiene la experiencia quizás concreta como jefatura, pero podríamos decir que tiene el potencial de jefatura. ¿Qué otra pregunta? Gabriela pregunta de cómo afrontar una entrevista laboral con 10 años de experiencia pero recién titulada. 10 años de experiencia y recién titulada. Ya, eso es un tema bien, no complejo, pero bien particular. Porque una cosa son los años de experiencia que tengas trabajando versus el título que tienes en este minuto. No sé si es el título... No, ya. Cuando se te evalúe para una entrevista, los años de experiencia pueden o no pueden pesar. Va a depender mucho a lo que estás postulando. Porque si, voy a poner un ejemplo quizás muy burdo. Tú estuviste 10 años trabajando en call center. Y entre medio, en paralelo, estudiaste en vespertino, en ingeniería, en administración de empresas, por ejemplo. Entonces, claro, uno ve tu currículum, puede decir que tienes 10 años de experiencia, pero en lo que es la experiencia profesional, está en el mismo rango que uno recién egresado. Entonces, hay ciertas cosas que sí se pueden ir a tu favor, que tienes experiencia en cuanto a lo que es trabajar, lo que significa trabajar, estudiar, lo que implica reportar una jefatura, cosas que de repente en ocasiones recién egresados más jóvenes no tienen, pero sí también vas a estar compitiendo con gente que va a estar en la misma etapa tuya, que están recién saliendo de la carrera.
pero sí es abordable. Tengo varios casos de gente que recién titulada y quizás con una carrera técnica antes, después con una profesional, hacen un mix de las dos. O sea, es como que se potencia. ¿Qué te preguntas? Si hay una metodología para el autoconocimiento. Ya, la metodología del autoconocimiento es justamente lo que vamos a ver ahora. Pero, ¿hay otra pregunta más aparte de eso? Si estoy graduado en una carrera, ¿ya? Pero he ejercido mucho tiempo en otra área, ¿cómo cambiarme? Ya, eso igual es algo que requiere igual de harto análisis, porque no es tan fácil. Por ejemplo, es como gente que es periodista y que no ha trabajado nunca como periodista. O gente que estudió publicidad, carreras que en general, de repente en ocasiones están muy saturadas. Entonces, hacen otro recorrido. O gente que estudió leyes y que se dedica a ventas. O sea, hay muchas variables. Pero aquí lo importante es cuando uno toma el camino de decir, ok, emprendo en algo que no es lo que estudié, en el momento que tú quieras volver a lo que estudiaste, tienes que activar tus redes de contacto. Ahí sí que es fundamental. Ahí tienes que recurrir a compañeros de universidad, profesores, conocidos, familiares, apuntar a todo. ¿Por qué? Porque es la única manera que si no te mantuviste actualizado lo tuyo por 10 años, te digan, ok, mira, esto hacía cambiar el mercado en esto, te recomendaría capacitarte en esto. Entonces, con eso ya listo, tú puedes decir, ok, quizás me quiero cambiar, pero no me puedo cambiar en este minuto, porque lo que me están pidiendo es que yo tenga experiencia concreta en este software, o cambiar una normativa legal. O sea, dependiendo de la carrera pueden ser muchas cosas. Hay cosas que pueden ser más fáciles, otras más difíciles. Pero cuando decidas hacer este como cambio de volver a los orígenes, tienes que potenciar tus redes, como les decía, volver a los compañeros de universidad, conocer más gente que esté metida en el tema, y en ese sentido hay que ocupar muy bien las redes, porque las redes de contacto, por ejemplo en LinkedIn o en las redes sociales, hay que tener una cuota creo que se entienda bien, como de patudez. O sea, si ustedes tienen contactos, porque dicen, no, es que no tengo red. O sea, uno puede crear las redes en todo momento. Entonces, si ustedes ven que en un minuto dicen, oh, no tengo, o mis compañeros de universidad están en otro país, están en el extranjero, murieron, o sea, la vida puede dar muchas variables. Decir, ok, ¿qué tipo de gente es la que puedo conocer? Entonces, tienen que darse el tiempo para eso. Y eso también requiere paciencia. Si no tienen paciencia para hacer este tipo de cambios, van a tener muchos escollos. Y uno de los principales escollos es cuando dicen no. ¿Nos juntamos a un café? No. Eso, de ahí con el tiempo, cuando empiezan a haber temas de red, van a haber gente que me van a decir, mira, te puedo ayudar. No, sabes que en verdad no tengo tiempo. Pero deben tener paciencia. ¿Alguna otra pregunta? Entrevista para el caso de inmigrantes y la experiencia que hayan tenido fuera de Chile. Ya. Con respecto con el tema de migración, que está muy potente este último semestre especialmente, ¿cuenta la experiencia de afuera? Sí, dependiendo de que si la línea en que se están desarrollando acá en Chile tiene que ver con lo que vienen haciendo en su país de origen. Porque si usted, no sé, por ejemplo, alguien que es informático y llega a Chile y se quiere meter a un área comercial, va a ser como ya, o sea, pueden tener las competencias, pero los años de experiencia que tengan atrás quizás no le van a permitir decir, ok, ya, que le den al área comercial. Todo va a depender si es que, bueno, primero que nada están legalizados los títulos, que tengan experiencia comprobable, pero como les decía, va a depender mucho del desarrollo que ustedes quieran acá.
Hay gente que puede tener mucha preparación y que entra primero repartiendo, no sé, pizza, que por lo menos a mí me ha tocado asesorar a gente inmigrante y gente muy preparada que empiezan primero para llegar en algo bajo, pero después van subiendo. Pero eso también requiere paciencia. Dos preguntas. Enfrentar una entrevista después de mucho tiempo en un trabajo y qué pasa, cómo enfrentar una entrevista para mayores de 50 años. Ya. A ver, entonces, primero que nada, ¿cómo era una entrevista después de mucho tiempo de no ir? No, de estar en el mismo trabajo, 20 años en un trabajo. Ya. Perfecto. Ya. Con esa primera pregunta, ahí también, de nuevo, volviendo quizá a lo que habíamos anteriormente, hay que dar cuenta de todo tu desarrollo. Porque después de 20 años, o sea, los tiempos han cambiado y hay gente que dice, pucha, es que llevo 20, 25, 30 años, y en ocasiones se puede sentir hasta un poquito culpable de querer cambiarse, como ser como desleal. Y no, o sea, están en todo el derecho de querer cambiarse. Entonces, primero que nada, pues la estabilidad no van a ser cuestionados. Después de 20 años en una misma empresa, el tema de la inestabilidad no va a ser un tema, primero que nada. Segundo, va a depender mucho cómo también gestionen su búsqueda y qué tipo de cargo. Porque también tiene que ver con el cargo, la empresa, pero si tiene que ver un poco con el tema de cómo se ve desde afuera, es como, ok, oye, bienvenido, hay más mundo afuera de ese trabajo. Pero no se limiten por el tiempo que puedan llevar en la empresa. Y con respecto a la pregunta sobre entrevistas después de los 50 años, es complicado porque el mercado como que generalmente te está jubilando cada vez más temprano, que me encuentro algo muy jodido personalmente. Hasta hace poco estaba viendo que ahora cómo gestionar tu empleabilidad después de los 40. Y decía, chuta, me quedan 4 años. Después unos años más van a ser de los 35, los 30. No sé, es como una locura. Entonces, aquí voy con esto, en que el mercado, realmente las noticias pueden decir mucho, que el desempleo, que la saturación, muchas cosas. Pero la gracia de cuando uno maneja bien su propia empleabilidad es que la empleabilidad no conoce ese tipo de porcentajes. No lo conoce. Entonces, lo que hay que tener claro es que las ofertas para gente mayor de 50 años no se van a encontrar en una red como un portal de empleo. Muy poco probable. Tienen que aplicar temas de redes de contacto, tienen que aplicar temas de LinkedIn, redes de familia, pero existen. Hay ofertas para gente mayor de 50. Y no son ofertas malas, no son cosas que tengan que hacer cosas que decían, no, pero yo no creo. No. O sea, hay trabajos profesionales para mayores de 50. Pero cada vez es el porcentaje mayor de ofertas que no se publican. Porque, como les decía, la era digital está haciendo que la gente trabaje de manera colaborativa. Ya no llegan y publican, especialmente una persona que tiene más de 50, que quizás tiene mucha experiencia, es un cargo como bien referido, es un cargo como bien así como de muy hilar fino. Entonces, oye, ¿tienes algún conocido que así se está moviendo actualmente? No es imposible. ¿Sí? ¿Sí continúo? Perfecto. Ya. Alguien preguntaba el cómo llega al autoconocimiento. Entonces, aquí yo puse una foto que siempre me ha gustado mucho de este gato que se ve es un gatito, pero se ve como un león. Entonces, en esas ocasiones a veces nos pasa que de repente nos vemos de una manera agrandada o en ocasiones también disminuida a lo que realmente somos. Y para abordar el tema del autoconocimiento, que es transversal a la entrevista, tiene que ver con un FODA. El FODA es una técnica que se ocupa hace muchísimos años, y los que sean ingenieros comerciales, industriales o que tengan que ver con gestión, más de alguna han hecho un FODA. Pero el FODA actualmente
se recomienda mucho aplicarlo a uno. Y es uno como producto. Entonces, de repente dicen, pero ¿cómo como producto? No soy un objeto. No se trata de ser objeto, sino que nosotros tenemos fortalezas y debilidades que son de nosotros, ojo, de nosotros. Y eso, dependiendo de cómo lo manejemos, se ven oportunidades o, por otro lado, también amenazas. Voy a ver la línea siguiente. Cuando tenemos claro nuestras fortalezas y debilidades, como les decía en un principio, no necesariamente blandas, sino también técnicas. Si yo sé que soy bueno en análisis, sé que soy bueno haciendo planillas en Excel, sé que manejo inglés, sé que manejo, por ejemplo, SAP, ¿qué oportunidades hay en el mercado con respecto a eso? Mucha oferta con respecto al inglés. El inglés está cada vez más demandado que en Chile y paradójicamente hay muy poca gente la que la habla. Por otro lado, ¿qué oportunidades también? Están pidiendo mucho SAP. O están, entonces, conozco SAP en este módulo de finanzas, de recursos humanos. Perfecto, se va a dar oportunidades. Debilidades. Ya. Por un lado ya me gusta el análisis. Entonces, como me gusta el análisis, en ocasiones puede ser un poquito impaciente cuando las cosas no salen como yo espero, y eso hace que pueda ser un poquito atarantado, un poco acelerado, como también se podría decir. O en ocasiones, si pasa algo que yo no tenía previsto, me puedo demorar un poquito más de la cuenta en tomar una decisión. Por otro lado, no manejo un software que están pidiendo actualmente, o que, volviendo al ejemplo de las preguntas, llevo 10 años, 15 años fuera de esto y no me he actualizado. Entonces, eso ya se transforma en una amenaza. ¿En qué se transforma una amenaza? Ok, es una amenaza porque no tengo este software, no manejo este idioma, y una amenaza también puede ser nosotros mismos, nuestra propia impaciencia. Entonces, cuando se hace este trabajo, que, ojo, no es fácil llegar y decir, estas son mis fortalezas. En ocasiones es fácil decirlas para afuera, como en la entrevista, o especialmente en los currículum, que el liderazgo empático, transversal, carismático, a toda prueba, a todo cachete, o sea, pero Jesucristo pero nada con respecto a lo que me son candidatos. Y cuando uno los ve, dicen, bueno, ¿dónde están todos estos pergaminos? Entonces, aquí lo que se trata es hacer un verdadero análisis de uno. Y esto se requiere ayuda, porque en ocasiones nosotros nos vemos nuestras cosas. Cuando el análisis viene desde uno, es como se dice, viene muy recomendado este asunto. Entonces, es bueno que lo conversen con la gente. Por ejemplo, con amigos, con la pareja, cómo los ven. Pero cómo los ven desde el punto de vista profesional. Porque en ocasiones, volviendo un poco, quizás desviándome hacia las redes, en ocasiones cuando estamos en época de búsqueda, nosotros no dejamos claro qué es lo que queremos. Y cuando no dejamos claro lo que queremos, es muy ambigua la respuesta que pueda llegar. Caso puntual. Me llega un currículum de un amigo que está buscando pega. Oye, está mi currículum, saludos cordiales. Ya, pero ¿qué estoy buscando? Por ejemplo, un amigo que, no sé, pues, si yo fuera a enviarle un correo a un amigo psicólogo. Oye, ¿cómo estás? Tanto tiempo junto con celular, junto a mi currículum, saludos. Ya, pero del otro lado él podría decir, bueno, ¿y qué quiere? ¿Cuáles son las áreas que le gustan? ¿Qué es lo que no le gustan? Porque en ocasiones se desperdician entrevistas por no hacer estas preguntas básicas. La gente de repente dice, chuta, sí, me llaman a una entrevista, pero como que no me tincó, es que tengo que ir porque me voy referido de un amigo, no quiero dejarlo mal. Entonces, para no llegar a ese tipo de cosas, es necesario sentarse y hacer esta planificación. Y esto no se trata de ponerse, en ocasiones me dicen, pucha, es que no quiero ser quisquilloso, no quiero parecer como que no quiero trabajar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que todos en la vida, para ayudar a una persona, necesitamos claridad.
Si yo quiero ayudar a una persona que entra en un cierto tipo de trabajo, tengo que saber qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere para no perder el tiempo ni yo ni la persona. ¿Preguntas hasta el minuto? Si me tutean, ¿debo tutear? Ya, buena pregunta. El tutear no es malo. Lo que es ya complicado son los modismos. Y eso va a la querida generación millennial. Una cosa es decir, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Buena, perro, ¿cómo estáis? No. Pasa. Yo sé que puede ser un poco exagerado el ejemplo, pero pasa. También pasa ya de que de repente del tutear, es como que creen que ya la cosa está más en confianza y empiezan los garabatos, que obviamente no voy a decir, pero ojo con el tutear. El tutear es bueno. De hecho, hay gente que le molesta que le digan de usted. Entonces, digo, hola, ¿cómo estás? Es una buena manera de tutear. Pero, hola, ¿cómo estáis? Oye, compadre, buena onda. No. Aquí, esto volviendo un poco al principio de la charla. O sea, esto es una evaluación. Si la otra persona quiere estar echado, quiere obviamente manteniendo cierto grado de respeto, tutear y todo, y que llame, ¿no? Y cachai, que el problema de la persona. Acá la idea es relajarse, pero no caer en los modismos, porque ahí ya se pueden confundir las cosas y ya es poco adecuado para la entrevista. ¿Qué más? Retenciones de renta. Esa pregunta que genera polémica. Las pretensiones de renta. Ya, entonces, volviendo al tema del FODA con las pretensiones de renta, es muy importante que planifiquen cuál es su renta que ustedes, a mí me gusta plantearlo desde distintas variables. Sueldo con el que se sobrevive, sueldo con el que se vive y sueldo con el que pueden ahorrar. Obviamente la tercera opción es la mejor, la que pueden ahorrar. Con respecto a las pérdidas de renta, hay muchos estudios dando vuelta. El CAF, Denarius. ¿De cuánto? Denarius. Ya. También, gracias, Oscar. Denarius, Show Me the Money. También hay uno que es de trabajando.com, que también es recomendable. Pero en ocasiones las pretensiones de renta van a variar mucho dependiendo de la empresa. En ocasiones me ha pasado que asesoro gente que ganan 6 millones, pero según mercado deberían estar ganando 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas a veces siguen un camino distinto que donde las rentas son muy superiores, multinacionales, son gente con doctorado de repente, o simplemente tienen la suerte con que dieron con una buena empresa. Pues las pretensiones de renta es un tema complicado, porque por un lado siempre uno puede caer en recomendaciones varias, poner un rango, pero que no supera el 20%. Pero también la gente cree que el bajarse la renta va a ser más atractiva. Y no, al contrario, es una pésima opción bajarse de la renta. ¿Por qué? Preguntarán. Porque dicen, pues que algo que lo he discutido con otra gente también que se dedica a reclutamiento, selección, en que cuando la gente se baja mucho la renta ya pasa a ser sospechoso. Porque obviamente uno puede empatizar y decir, bueno, esta persona que tiene tantos años de experiencia, tiene un MBA, y pasar de 2,5 millones a ganar 800,000 pesos, de decir, bueno, la persona necesita la plata. O sea, y eso, la cosa es así. Igual uno necesita trabajar, necesita ingresar plata a la caja, como ya podría decirse. Pero si se bajan mucho, ya es como poco atractivo, porque ¿qué uno dice? Ya, esta persona va a encontrar este trabajo, ya le ofrecemos las 800 lucas, pero obviamente va a estar buscando otra cosa. Obviamente. Entonces, se prefiere no llamar a ese tipo de personas que se bajan mucho. Por eso es importante que cuando hagan este FODA, también incluyan una planificación financiera. Esto también va un poco para la gente que quizás está buscando cambiarse de trabajo, tengan ahorros, o le hayan dado su finiquito hace poco, o que sepan que van a ser desvinculados. Planifiquen bien cómo van a ser los gastos de ahora en adelante.
Y esto no tiene que ver con apagar al tiro todas las deudas, cerrar las tarjetas, no. En ocasiones hay que dejar una plata reservada. ¿Y eso por qué se los planteo? Porque nos tocaba mucho ver a gente que por no planificar bien su plan financiero de un trimestre, el semestre o del año, el finiquito se les va en 2 tiempos y ya las cuentas empiezan a llegar, los que tienen hijos ya tienen que pagar los colegios, que no vamos a pagar los créditos, y eso también influye en las anchadistas laborales. Todo lo que pasa en nuestro entorno, porque como somos personas que coexisten con más gente, especialmente los que convivimos en familia, si hay tensión dentro de la casa, provocada por plata o por desorden, eso también va a afectar en el tema de la entrevista. ¿Por qué? Porque vamos a estar presionados, que pucha, me han dicho 20 veces que no, necesito pagarle la matrícula de la universidad, necesito pagar la matrícula del colegio, que me queda una cuota pendiente del MBA, o sea, muchas cosas. Pero es importante que ustedes manejen su propia expectativa de renta. Como les decía, tengan claro con lo que sobreviven, con lo que viven, en lo que ahorran. Porque se los pillan mal parados, como decimos acá, un día los pueden llamar por teléfono y por solamente el hecho de decir que sí, van a aceptar una renta y que en verdad no es la que ustedes quieran. Porque cuando se postula a través de portales, por ejemplo, es como, ya, expectativa de renta, 1.600.000, 1.200.000, 1.200.000, 1.400.000, y te llaman de repente de la nada. ¿Te podrías bajar? Sí, no hay problema. No. Solo por el hecho de que no se pierda esta fabulosa oportunidad. Entonces, se cuelga el teléfono y es como, ¿por qué dije que sí? Entonces, para evitar eso, hay que tener muy en la cabeza el número. Eso es súper importante. ¿Sí o no? Ya. Ya, preguntas clásicas. Va a ser como un breve repaso. Esta es una pregunta que mucha gente le incomoda y que de hecho es una pregunta que es como un poquito para liberar tensiones, un poquito cuéntame sobre ti. Y una pregunta que a la gente que es como media obsesiva, estructurada, como que la deja un poquito impávido. Es como, bueno, pero ¿qué hablo? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Entonces, aquí la recomendación es, si es que no saben por dónde comenzar, pueden decir, bueno, de lo personal o lo profesional. Y ahí, bueno, mira, de los dos, perfecto, mira, esta es mi carrera, esto es lo que hice, esto es lo que hago, estos son mis hobbies, algo por el estilo. ¿Por qué dejaste tu último trabajo? Esa pregunta también hay que trabajarla, especialmente si es que se fue desvinculado. Y el ser desvinculado no significa que estás condenado a las penas del infierno, pero hay que ser muy claro en el motivo de la salida. ¿Qué experiencia tienes en el cargo? ¿Has tenido un conflicto con alguien? Que esto es lo que también en ocasiones la gente le puede complicar. Es que no tengo conflicto con nadie. A ver, acá no se trata del conflicto, no es un conflicto armado, no es un conflicto de que se agarraron a combos con alguien o se agarraron a gritos con su jefe. Sino que cuando realmente un conflicto tiene que ver con cuando han tenido desavenencias de opiniones, porque en el trabajo se tienen diferencias. Entonces, bueno, ¿cómo te ha tocado lidiar con eso? Que es algo muy natural. ¿Qué has hecho en el último tiempo? Y yo puse entre comillas, digo entre paréntesis, pregunta difícil para gente sin trabajo. Esa pregunta es que crea mucha ansiedad, especialmente cuando se lleva ya algunos meses sin trabajo. Entonces, es importante que den en cuenta qué es lo que han hecho, pero sin caer en el enjuiciamiento. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Hay gente que cuando van a entrevistas después de 4, 5, 6 meses sin trabajo, se sienten como enjuiciadas. Y esa es una sensación que viene del entrevistado, no del entrevistador. Entonces, si ustedes tienen un tiempo sin trabajo, actualícense. Vean, no sé, pues, hablando un poco, volviendo al FODA, si saben que tienen brechas, aprovechen que hay internet, hay muchas maneras de cómo actualizarse. Pero si hay un tiempo que se dedicaron a ver tele, bueno, se dedicaron a ver tele, punto.
Pero ya es distinto cuando ya viene esta primera parte de, oh, sí, son las vacaciones que siempre estás esperando, ya el tiempo sin mi familia, ya bla, bla, bla. Ya, eso es la primera parte. Pasamos a esa parte y ya uno se empieza a poner medio insoportable en la casa. Entonces siempre es bueno tener algún tipo de actividad, algún tipo de hobby, vayan a charlas, siempre se están armando charlas, seminarios, vayan a la humilde de sus municipalidades, que también hay actividades para la gente de la comuna. Entonces, posibilidades de mantenerse ocupado están. ¿Qué te motiva a trabajar en esta empresa? Va de la mano también con el FODA, que es lo que uno quiere, porque te debemos contratar, que son, esa es como cuando estás en el área chica, como meter el gol, y que en esa ocasión la gente se tupera. Aquí tienen que hablar más que nada de sus fortalezas. ¿Por qué ustedes lo deberían contratar? Porque tienen la experiencia, porque tienen los conocimientos. No habría que complicarse tanto. Las fortalezas, cómo te ves en 5 años más. Cuéntame acerca de la capacidad para trabajar bajo presión, que es una entrevista, puede ser ya más por competencia. Expectativas de renta, que ya vimos a través de la otra pregunta. Y los aspectos a potenciar o debilidades. Cuando se trabaja el FODA, es muy fácil responder estas preguntas, especialmente las fortalezas y debilidades. Entonces, un tema importante para cuando se hacen todo este tipo de respuestas, hay que seguir una estructura. ¿Hay preguntas hasta el minuto con respecto a entrevista? ¿Con las preguntas? La rotación laboral. Hay mucha rotación laboral. Sí, así como rotación en el sentido que como que ha cambiado muchas veces el trabajo. Exacto. Ya. Con respecto a cuando uno se ha cambiado muchas veces de trabajo, hay que ser muy claro en las razones. Hay en ocasiones que me ha tocado entrevistar o asesorar gente que se ha cambiado mucho de trabajo o porque trabaja por proyecto, trabaja por proyecto por contrato, plazo fijo, o porque geográficamente un día le decían, se cierra la planta acá, estás en Cerrillo, te tienes que ir ahora a Las Condes, por ejemplo, en Santiago. Y se tenían que ir del trabajo porque no les daba la logística. Entonces va a depender mucho de cómo uno vaya planteando estos cambios. Entonces, cuando uno va recién partiendo, igual es como, especialmente ahora, que dicen, no, que 5 o 6 años, pero de repente las cosas no son así, de repente duramos 1 año, 2 años. Pero lo que hay que tener ojo es la razón por la cual nosotros nos cambiamos, porque estamos todo el rato quizás diciendo, no, es que me ofrecieron más plata, es que nada más uno se va creando casi como un prontuario medio mercenario. Lo que, como decíamos antes, o sea, la plata igual nos mueve, pero si vamos a estar todo el rato diciendo que la movilidad ha sido por mayores expectativas de renta después de poco tiempo, ahí es un poquito más complicado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué decir cuando te dicen que está sobrevalorado? Cuando está sobrevalorado, es que es tan fácil decir ahora que se está sobrevalorado como es como decir, ya sé que estáis sobrecalificado. Ya. Eso pasa porque el mercado está cambiando. Entonces, como el mercado, la manera de buscar trabajo está cambiando, en los portales de empleo generalmente, para la gente que tiene más de 40, 45, 50, va a estar sobrevalorado porque el nicho de gente que se busca a través de ciertos portales no es de esa edad. Entonces, lo importante es mantener actualizadas redes como LinkedIn, mantenerse actualizado a través de nuestras redes, porque hay consultoras que, por ejemplo, no sé, los headhunters, que en ocasiones no pescan los portales de empleo. Tienen su propio portal. Tienen su propia manera de hacer bases de datos a través de redes. Entonces, no... El estar sobrecalificado de repente implica que uno está en la red equivocada. ¿Alguna otra pregunta? Preguntan muchos sobre los test psicológicos. Si hay tips o consejos. Ya. Y bueno, este no es el tema de esta charla, pero sí, efectivamente hay mucho mito, hay mucho miedo con respecto a las pruebas. Pero, ¿qué es lo que les podría decir? Bueno, hay muchas pruebas que van a ir en retirada.
porque este año ha sido, por lo menos en Chile, un año donde ya se ha visto cuestionado mucho las pruebas que se usan en los procesos de selección. Pero se van a seguir ocupando de aquí quizás hasta el próximo año. Mi recomendación con respecto a eso es no vean nada en internet. Nada. Es como cuando uno se mete a Google a ver los síntomas de enfermedades, como de que ya casi uno está muerto. No, en internet sale demasiada información que a veces no es fidedigna. Y esa información, más que hacerles bien, les hace mal, porque van muy sobrecargados de información. El mejor consejo que les podría dar es preparen muy bien la entrevista. No hay cosa que sea más, pero atingente para elegir un buen candidato, que es una buena entrevista. Las pruebas es como casi para medir una coherencia con ciertas cosas. Por ejemplo, si una persona, uno le dice, oye, sé que mi debilidad, que soy un poquito ansioso. Ya, ¿y eso cómo tú lo has ido manejando? Mira, lo manejé de esta manera. Entonces, perfecto, lo digo, la entrevista súper bien, uno ve el perfil en las pruebas, sí, efectivamente, sí tiene un cuadro ansioso, pero lo maneja. Pero es como eso más que nada. Entonces, ¿cómo se responden las preguntas? No sé si hay otra pregunta más. ¿Cómo abordar la pregunta ¿por qué te quieres cambiar de trabajo? Y la pregunta ¿por qué te desvincularon? Ya. ¿Por qué te quieres cambiar de trabajo? Ahí tiene que ver mucho con la motivación personal, porque topaste respuestas típicas que pueden ser topaste techo, porque en ocasiones puede ser que el trabajo no era quizás lo que en un momento tú pensabas, y esto no se trata con hablar más de la empresa, sino que en ocasiones uno llega a un trabajo que uno pensaba que podía calzar y al final no calzó. Pueden ser distintas las razones, pero lo importante es que sea claro y concreto, que es como sale acá en esta presentación. Porque si ustedes, todo esto parte casi hasta de la postulación, porque es como, ¿por qué te interesa este cargo? Porque es un lindo desafío. No. Hay lindos desafíos personales, pero cuando uno quiere proyectar un cambio laboral, tiene que ser concreto. Entonces, es que me quiero cambiar porque yo sé que me gusta la empresa, me gusta cómo viene la proyección de este año, están desarrollando un área que me interesa mucho. Entonces, pueden ser distintas las variables por las cuales se quieran cambiar, pero tienen que ser claros con respecto a eso. ¿Cuál es la otra pregunta? Claudia pregunta, si llamo a tu jefe, ¿qué diría de ti? ¿Es una pregunta hacia mí o...? No, una pregunta popular. Ya, eso tiene que ver un poco volviendo un poco de nuevo al FODA. ¿Cuál es la percepción que porque uno, ¿cómo cree que lo ven desde afuera? Y uno, es como esa pregunta es como llamarte a la referencia. O sea, ¿qué más diría tu jefe de ti? No, que soy una persona responsable, trabajadora, por otro lado que cumplo el objetivo, tentada a la meta. Y como debilidad me podría decir que yo soy una persona que quizás un poquito obstinada, un poquito ya a mis ideas, pero no, es eso más que nada. O sea, no es como que va a decir tu jefe de ti, que va a decir cosas malas. No, lo que pasa es que hay mucha fantasía con respecto a eso, pero es netamente algo como puntual, laboral. ¿Qué más? ¿No hay más preguntas? Ya. Bueno, como les decía, ¿cómo responder las preguntas de manera clara y concreta? La entrevista no es una instancia de improvisación. Esto es muy importante. La entrevista no es un lugar como decir, ¿por qué me tinca? No, ¿por qué me tinca nomás esta cosa? O porque me lo conté interesante. No, o sea, deben ir preparados. Por eso les decía en un principio, no la planifiquen, prepárenla. Preparen el punto de vista técnico, el punto de vista también desde los temas de las fortalezas y habilidades. Hay incidentes críticos y preguntas por competencia. Esto tiene que ver ya con la entrevista más psicolaboral. Cuando ustedes van a entrevista psicológica, nosotros los psicólogos, generalmente, en ocasiones igual tenemos que medir cosas técnicas, pero muy por encima, no nos interesa lo técnico. Lo técnico lo es pues la jefatura. Lo que nosotros nos pasan es un perfil de cargo.
Una persona que tiene que contar con cierto nivel de trabajo en equipo, de liderazgo, dependiendo del cargo también, capacidad de análisis. Hay distintas competencias. Generalmente son 5 o 7. Entonces, tengo que medir el nivel. Si un cargo de jefatura, volviendo a la pregunta que he hecho antes, hay que medir de una manera concreta cómo se podría ver su nivel de jefatura, o cómo ha liderado en algún minuto gente, o cómo ha motivado a gente. Que es distinto a un incidente crítico. Los incidentes críticos son justamente, como dice la palabra, son temas puntuales. Cuéntame una situación en que tuviste que trabajar, tomar una decisión bajo presión. Cuéntame también cuando te equivocaste. Esos son, por ejemplo, ejemplos de incidentes críticos. Lo otro, cada cargo tiene su descriptor y un perfil. Y esto es muy importante puntualizarlo, por eso el perfil lo puse en negrita. El descriptor de cargo es lo que la persona tiene que hacer en el día a día. Tiene que reportar al gerente general, tiene que planificar esto, hacer reuniones semanales. El perfil son las competencias que tiene esa persona. Y el perfil muchas veces lo que hace confunde un poco a las personas, porque dice, es que tu perfil no encajó en la empresa. Y dice, chuta, o no va a ser psicológica, como se dice informalmente. Oh, estoy mal, estoy piteado. Creen que es como de repente la revisión técnica, como aprobado, rechazado. No es así. El perfil tiene que ver muchas veces con que una pregunta que no salía dentro del listado, pero ¿cuál sería tu jefatura ideal? Entonces, eso ya tiene que ver con un perfil, porque hay gente que dice, bueno, un jefe ideal para mí sería un jefe que esté apañándome todo el rato, que me está dando instrucciones, que esté siempre ahí cuando yo quiera estar disponible. Pero en la práctica, cuando se hace un buen levantamiento del perfil de cargo, uno ve que la jefatura no es así. Puede ser una jefatura quizás más distante, que necesita una persona quizás con más autonomía. Entonces uno dice, perfecto, chuta, la experiencia está muy bien, las competencias, perfecto, pero con la jefatura no van a cuajar. Entonces, como lamentablemente, y esto me da culpa que tenemos que hacer también como gremio, no somos buenos dando feedback de los procesos, porque también tiene que ver con políticas de las empresas. No quedaste por perfil, entonces eso crea mucha fantasía. Entonces muchas veces los perfiles se ven por cosas chiquititas. Lo mismo cuando gente dice, es que llega una terna y no quedo. Paso todo, pero siempre quedo en la terna. Entonces ahí se podría tratar de averiguar qué es lo que puede estar faltando, que puede ser hasta algo técnico. Ya. Y para terminar, este es un modelo bastante conocido que se usa bastante dentro de todo lo que son los procesos de selección, que tiene que ver con modelo STAR. Que si nos vamos a la palabra STAR en inglés, modelo estrella. No es un modelo estrella, pero es un modelo que es muy... Es que cuando se aplica bien, es muy fácil abordar cierto tipo de preguntas, tanto tintas por competencia como incidentes críticos. Como ven, son 4 pasos. Situación, tarea, acción o resultado. Primero que nada, la situación es el contexto. ¿Dónde estaba? Estaba en el cargo anterior, en el actual cargo. Pero tiene que haber un contexto de algo. En base a ese contexto hay una tarea, que es lo que los convoca a una contingencia. En base a esa contingencia se toman acciones. Y ahí es donde tienen que ser, como se dice, darle con todo. Porque si las acciones no dan cuenta de todo lo que hicieron, el resultado va a ser pobre. Y aquí yo puse, entre paréntesis, esto puede tener acciones correctivas. ¿Cuándo trae acciones correctivas? Cuando hablamos de las debilidades. Cuando hablamos de las debilidades, aplicamos el mismo modelo STAR, pero aplicamos una acción correctiva. ¿Por qué es tan importante aplicarlo? El tema de estos 4 pasos. Porque en entrevistas, como es fácil que la ansiedad o los nervios nos jueguen una mala pasada, si no preparamos ciertas situaciones de incidentes críticos o ciertos ciertos temas de nuestras competencias, nos podemos ir por las ramas, como se dice acá en Chile.
Podemos empezar hablando de A y vamos a terminar en Z sin darnos cuenta. Y eso pasa mucho, por ejemplo, cuando alguien dice, mi fortaleza es el liderazgo. Bueno, cuéntame cuándo, concretamente, porque, ojo, cuando uno mide es en base a cosas que ya pasaron. No es que yo creo que tengo la habilidad, es que me han dicho, no. Usted dice que tiene esta competencia, tiene esta fortaleza, ya. ¿Cuándo fue? Es que, bueno, es que yo siempre he mandado a gente. No. Y ahí es donde la entrevista se puede poner un poco más incisiva. Porque si no dan claridad en la respuesta de cuándo pasó, no va a quedar clara la competencia. ¿Sí puede decir qué tipo de entrevista se ocupa este modelo? ¿Sí puede explicar mejor? ¿En qué tipo de entrevista se...? Ya. El modelo STAR, la verdad, se puede aplicar a casi todas las entrevistas. Se usa mucho más en las entrevistas laborales, o sea, psicolaborales, pero la claridad se agradece en todas las entrevistas. Entonces, si un gerente hasta le pregunta, oye, ya, ¿cuál ha sido en qué te manejas? ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Por ejemplo, pensando en alguien que va, no sé, va a tomar un cargo comercial. Ya, pues, ¿cómo has vendido esto? ¿Cómo lo has hecho? Pues ahí también aplica el modelo STAR. Si el modelo STAR lo que busca es que todo lo que nosotros hagamos, y esto va alineado con el FODA, todo lo que nosotros hemos hecho tiene que tener una coherencia al momento del discurso. Por eso en ocasiones, de repente hay gente cuando sale a la entrevista, dice, chuta, debería haber dicho esta cuestión, claro. Todos somos generales después de las batallas. Entonces dice, claro, debería. No se quedan los debería, sino que tienen que trabajar en base a esto. Entonces, para trabajarlo de manera concreta, trabajen en ustedes mismos, en su propio FODA. Porque si ustedes no empiezan a desglosar su experiencia, van a decir, pucha, bueno, ¿cómo fue que llegaste a este proyecto? Fue como, oye, en verdad, y haciendo memoria, porque hay cosas que pueden ser de 5 años atrás, oye, en verdad, oye, que harto costó, harto ñeque que le pusimos, harto ñeque o fuerza o impulso. Y pensando también en la gente que puede estar viendo esta charla que quiere optar por primera una jefatura. Oye, en verdad, si es que en este proyecto trabajé con los puntos de tecnología, trabajé con la gente de operaciones, o sea, igual, y eso tiene que ver un poco cuando uno realmente habla como empoderarse, sirve también para empoderarse y valorarse como candidato. No se trata de llegar y como decir, soy la gran persona, mira todo lo hecho. No se trata de tampoco ser un pedestal, pero sí decir, mira, yo sé lo que valgo porque he hecho esto y esto. Y eso, queridos, también les puede servir para negociar un aumento de sueldo en su alto trabajo. Si se puede enviar la presentación, sí, no tendría problema. Al contrario, aparte de lo que estoy planteando acá, no es algo patentado por mí, sino que no estoy acá dando la invención de la rueda ni dando una receta mágica. Pero sí, de todas maneras, ahí eso sí le pediría a Oscar, ahí puedo poner el LinkedIn también, mi correo. Tengo los correos de todos. Ya, ahí Oscar, ahí nuestra voz en off tiene ahí todo dominado. Y bueno, si no me equivoco, esto sería todo con respecto a lo que tenía preparado para la charla. Entonces, yo no sé, cuéntame, Oscar, si hay algún tema que tú encuentres que quedó fuera o preguntas que estén haciendo. Otra pregunta que salió harto es los gestos de la entrevista, el metalenguaje. Metalenguaje, ya, el lenguaje no verbal, todo ya no es de desconocimiento para la gente que el cuerpo habla antes que nosotros. Eso, y hay muchos estudios con respecto a eso. Y por lo mismo también es importante. Ya. Ahora me veo con. Es muy importante el saber cómo uno reacciona. Por ejemplo, en este caso, yo ahora estoy relajado. En un minuto partí un poco
Me pasa siempre cuando hago charla, de repente parto un poquito rápido, pero después voy regulando revoluciones. Pero en ocasiones, en entrevista, no tenemos ese tiempo. Por eso, como les decía, es importante planificar cosas que pueden parecer detalles muy ínfimos. Si ustedes salen atrasados o no planifican, por ejemplo, el cómo llegar al lugar de entrevista, van a llegar apurados, van a llegar rechazados. O también se me está quedando fuera preguntas que les incomodan. Todos tenemos una pregunta, más allá de las fortalezas y debilidades, una pregunta que es como, por favor, no me toque ese tema. Como por ejemplo, un conflicto con alguna jefatura, la razón de desvinculación, algún tipo de desvinculación por algún error. O sea, puede ser hasta como, y que estas son preguntas, a mi parecer, que son muy invasivas, cuando le preguntan a mujeres, bueno, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Quieres tener hijos o no tener hijos? ¿Vas a quedar embarazada? Son preguntas demasiado invasivas, entonces, obviamente el cuerpo reacciona. Entonces, lo que es importante es conocer nuestras reacciones. Si nosotros sabemos que hay preguntas que nos incomodan, bueno, veamos qué pasa con eso. Hablemos sobre eso. Hablar con un amigo, con un profesional, pero no crean que por quedarse callados el cuerpo no habla. O sea, es evidente cuando una persona que realmente está como muy, pues Juan perfecto, quizás así como sentado, y realmente, bueno, cuéntame una debilidad, quedan ahí. Y se nota. Entonces, claro, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal habla mucho, pero va a depender mucho de cómo sean ustedes. De si pues son una persona más ansiosa, hay gente que bajo presión habla menos, o habla más, o es más expresiva, o como también en estos típicos memes que dicen, no estoy enojado, esta siempre es mi cara, que pasa mucho con gente que viene de cargos como de operaciones o auditoría, y que de repente son caras más pesadas. Y dicen, pero oye, esta persona que le caigo mal, y no, es que resulta que es así, se formó así. Entonces, una parte también importante tiene que ver un poco con conocer el estilo de cada uno. Entonces, eso uno lo puede también tomar un poco como para la broma. En ocasiones pasa de pensar, no, es que en ocasiones pasa como de ser un poquito reservado. Entonces, desde el otro lado, entrevistador, sí, ya me estoy dando cuenta. Ya me estoy dando cuenta. O también, en ocasiones me han dicho que hablo mucho. Sí, también me estoy dando cuenta. Entonces, lo importante es cómo ustedes reconocen eso y cómo lo trabajan. Porque en ocasiones puede pasar que a la gente que es reservada y se escuchan un minuto pensando en mi trabajo que era como muy de difícil acceso, pero en verdad tuve que cambiar ciertas cosas porque mi jefe se acercó y me dijo, ¿sabes qué? La gente te está viendo muy lejana. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Me acerqué a la gente, entonces me di cuenta que más allá de ser reservado, yo podía hacer un primer acercamiento y decirle, mira, yo puedo estar con audífono y todo, pero estoy accesible en cualquier minuto cuando quieras. Entonces, mientras uno, que todo vuelve a lo mismo, mientras más uno se conoce, más sabe cómo uno va a reaccionar. ¿Qué más? Pregunta final. ¿Se le pide una devolución o feedback al entrevistador? Excelente pregunta. A ver, yo lo que respondería a esa pregunta en particular es si uno está listo para recibir ese feedback. Porque ha pasado, y no puedo contar obviamente porque son temas confidenciales, que hay gente que se le ha dado feedback y que el feedback debería darse. O sea, ojalá que se transita hacia un camino en que los procesos de selección sean lo más transparentes posible y se diga para sanidad mental, decirle a una persona, bueno, ¿por qué no quedaste para esto técnico? Pero pedir un feedback, uno tiene que estar listo para lo que sea. Si tú pediste la opinión, tienes que estar dispuesto a recibir esa opinión. Entonces, eso es lo complicado. Si lo complicado quizás no es pedir el feedback, sino que estar dispuesto a escuchar como que, mira, la verdad tu entrevista fue mala. O sabes que la verdad no te entendí. La verdad, o sí, muy buena entrevista, pero eso no te asegura que quedaste, porque quizás otra persona también va a tener una buena entrevista. Entonces,
Eso yo lo llamaría más como un poquito más como una reflexión, más que como responderle al tiro, ¿eh? Porque es como, yo pregunto, ya, pero estoy dispuesto a escuchar lo que realmente quiere decir la persona. Eso, más que respuesta, lo dejo como una reflexión. Al parecer ya no hay más preguntas. ¿Estamos? Bueno, de ahí, bueno, doy el paso nuevamente a Oscar para que haga el cierre de la jornada. Espero que les haya servido. Vamos a estar en contacto. Después van a tener mi correo. La presentación se las voy a enviar. Como les dije, esto no es nada patentado, no es nada nuevo, pero la importancia era un poco de la experiencia. Así que les agradezco su participación, sus preguntas. Son preguntas bastante buenas. Y eso. Que estén muy bien. Bueno, primero que todo, un ciberaplauso para Esteban, que hizo una charla excelente, muy buenas preguntas, mucha participación, y quería agradecerle en participar en este, que es el primero de 3 streaming, ¿ya? La próxima semana, el próximo miércoles, va a ser un tema similar, pero ya para niveles de jefatura y cargo ejecutivo, y la semana del 19 va a ser un streaming de estrategias de búsqueda, ya potenciando mucho lo que es LinkedIn, para que ustedes estén atentos y se inscriban. Y vamos a hacer un concurso, ¿ya? Eva Sánchez, que también es coach de empleabilidad, se ofreció a hacer una asesoría completa de currículum a uno de ustedes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ustedes tienen que enviarme un selfie de que participaron en la entrevista como mensaje a mi LinkedIn, ¿ya? Y entre los que envían ese selfie, vamos a sortear al ganador. ¿Les parece? Bueno, les quería dar muchas gracias por participar. Ayúdenme siempre a difundir, porque la idea es siempre ir creando cosas, innovando para este tipo de temas que es tan difícil de repente de afrontar, pero que tiene distintas técnicas y soluciones que pueden facilitar las cosas. Les agradezco mucho su participación y nos vemos. Que estén muy bien.